Que llega una nueva final, una nueva instancia final, mucho público. El balance de este torneo. Bueno, primero que todo, darle las gracias a Dios por permitirnos realizar una nueva final, y creo que nos quedó chiquito este espacio porque no cabe la gente hoy en esta gran final que van a disputar el equipo de Pavoni con C9. Bueno, patrocinadores, premiación, ¿qué se le va a entregar al campeón en forma satisfactoria? ¿Quiénes se vincularon al torneo a lo largo de él? Bueno, empezaron 18 equipos, invitamos 2 empresas, quedaron los 4 mejores. La premiación se le va a dar puerco desde el primero hasta el cuarto. Al primero se le va a dar 500.000 pesos, al segundo 200, al tercero 100 y al cuarto puerco y trofeo. Además de eso, al campeón también se le van a dar a los jugadores gorras. Y nuestro principal patrocinador es el doctor Salim Isay, el actualmente secretario de gobierno, que es el que nos colabora aquí siempre, nos regaló la amplificación, nos regaló la silla y nos colaboró para la premiación que se va a entregar en el día de hoy. Bueno, después de este torneo, ¿cuánto durará el receso y cuándo nuevamente volveremos a ver actividad aquí? Bueno, el próximo torneo lo estamos iniciando dentro de 20 o 15 días. Ya hoy se acaba este y ya hay más de 20 equipos que quieren jugar, pero no hay cama para tanta gente como dice, porque el campeonato es interno, solamente gente del barrio, solamente por equipo se aceptan son los cuarentones, los demás tienen que ser y habitar en el barrio 6 de marzo.